Evangelio de hoy, lunes 13 de diciembre del 2021. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 21, 23, 27. En aquel tiempo Jesús llegó al templo y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: Os voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Jesús, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Él por su parte les dijo: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos más cerca cada día de Navidad. Que Dios los bendiga en todo momento, en todo lugar donde se encuentren, y que sigamos también festejando a nuestra Madrecita de Guadalupe por su día, y que siempre la tengamos en nuestro corazón, porque ella es la Madre de Dios, también la Madre de nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre. Que siempre le recemos, que siempre le dediquemos rosarios diariamente, el Santo Rosario, con mucha devoción. Gracias, Madrecita. En cuanto a la reflexión del Santo Evangelio, hermanos amados, el Evangelio de hoy presenta a Jesús debatiendo una vez más con los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo. En esta oportunidad son ellos quienes inician la conversación con una pregunta que, bajo apariencias de adulación, escondía mala intención. Lo interrogan a él acerca del origen de la insólita autoridad con la que actuaba Jesús, porque su fuerza seductora le hacía tan atractivo e irresistible ante el pueblo, porque él era increíblemente divino. Entonces se convertía en serio competidor de la religión de esa época, ¿no? De la religión oficial de ellos, de los doctores de la ley, la que ellos representaban. Era la suya una pregunta hecha con malicia, sin interés alguno por abrirse a la verdad. Escondían en la persona del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo, en sus obras y en su mensaje. Hermanos, bajo su pregunta, estas autoridades religiosas escondían esa malicia que ellos tenían, que querían arrancar de los labios de Jesús, como hacerlos pisar el palito, como sacarlo al Señor, ponerlo colérico. Pero el Señor era tan sabio, el Padre le había dado tanta sabiduría, que Él sabía qué es lo que tenía que contestar, que Él sabía qué es lo que tenía que decir, porque sabemos, hermanos, que el Señor conocía, leía los corazones y también Él leía los pensamientos. Pero ellos, los doctores de esa época, los doctores de la ley, que creían tanto en su religión de ellos no sabían eso. Ellos miraban al Señor, lo veían al Señor como alguien que era lejano a Dios. Ellos no querían aceptar en su corazón que era el Hijo de Dios, que era el enviado de Dios, que era el Mesías. Entonces, que por lo tanto tenía poder, porque era el Hijo de Dios. Pero ellos se ufanaban y creían de que su religión era lo que valía. Entonces siempre estaban con esa búsqueda de fastidiar, de hacer que el Señor perdiera la paciencia. Pero como les digo y confieso de que el Señor
no perdía la paciencia. El Señor tenía una actitud tolerante. El Señor era un hombre con carácter. Era un hombre, recordemos hermanos que Él era ante todo un hombre. Él fue humano como nosotros porque vivió entre nosotros. Qué hermoso hubiera sido que viviera aún ahora, ¿no? Creo que lo seguiríamos, lo perseguiríamos, no tendría él tranquilidad, pero qué hermoso sería, no habría tantas cosas feas, cosas malas ni desgracias. Habría seguramente más amor entre nosotros y más amor en el mundo. Entonces el Señor conocía la conciencia de cada uno de esos seres, casi por decir antipáticos, que querían ponerlo contra las cuerdas a él, ¿no? Y Dios sabía qué contestarles. Les serviría de convincente acusación. En el fondo de esta larga polémica cada vez más cruda e insostenible, Jesús mostró siempre, nuestro Señor mostró siempre y sin ningún tipo de concesiones su referencia directa. El Señor era directo, el Señor era franco, el Señor decía las cosas así, sin, como se dice en la vida cotidiana, sin pelos en la lengua. Él decía hipócritas. Me dirijo a ustedes, hipócritas, decía, ¿no? Porque sabían que ellos eran hipócritas, los fariseos, los gentiles, los doctores de la ley, qué sé yo. Y todos lo sabemos. Y sin igual a la autoridad de Dios. Y eso, además de insólito, atrevido, era sumamente peligroso. Lo de parte de los que querían fastidiarlo al Señor, vamos a decir así para que lo entiendan. El Señor también, hermanos amados, el Señor era muy hábil. Jesús era hábilmente, sin sentirse obligado a responder a la pregunta que le estaban haciendo, pasa al contraataque con otra pregunta acerca de lo que ellos pensaban sobre Juan el Bautista. Estos grupos de dirigentes jamás reconocieron al Bautista, su rango de profeta acreditado, pero tampoco quisieron enfrentarse con el pueblo que lo adoraba, porque lo querían mucho a Juan el Bautista. Ustedes saben que Juan el Bautista vino a preparar el camino de nuestro Señor. Juan el Bautista es el que allanó el camino, vino a preparar todo para que el Señor viniera más confiado, vamos a decirlo de esta manera, y él predicaba la palabra a su manera y como estaba escrita en la ley, ¿no? En la palabra, él gritaba, él iba vociferando la palabra, que ya llega el reino de Dios. Y era así como estaba escrita la palabra y así sucedió. Pero tampoco quisieron enfrentarse con el pueblo que lo adoraba, dice así la palabra. La brillantez dialéctica de la pregunta del Señor los hunde en un silencio tenso. Por eso les hablo de la sabiduría del Señor. Al Señor le podían hacer cualquier pregunta, pero él, el tamaño de sabiduría que tenía y de crecimiento, porque su padre lo preparó y todo, él sabía qué contestar y era pues de una brillantez absoluta. Se sienten los malos, vamos a decir así, se sienten descubiertos. Jesús desenmascara la actitud de esas personas retorcidas y llenas de patrañas porque querían a ver si el Señor se equivocaba o quizás no era tan bueno como decía la gente que hacía milagros y las personas que lo seguían lo admiraban, pero al final lo seguían simplemente por interés, por conseguir una sanación, una curación espiritual o una sanación física. Y el Señor, con magistral elegancia y diplomática, les despide sin entrar en el juego fauto, en el juego que querían ellos, ¿no? Que le habían tendido al Señor para ver si Él caía ahí, como se dice, redondito. Pero el Señor no. El Señor repregunta y con una pregunta que los
que los hunde más bien a ellos. Hermanos, amados, nosotros debemos de estar con esa actitud. Tenemos que sumergirnos en la palabra del Señor para poder tener esa sabiduría. También recurrir al Espíritu Santo, que como lo sabemos es el que nos da los dones, nos lo reparte en el bautismo, también nos lo reparte cuando hacemos la confirmación, también cuando nos casamos. Entonces, nunca estamos solos y nunca podemos decir, no, me falta este don. No, hay que recurrir al Espíritu Santo y pedirle que nos dé el don de la sabiduría, de entendimiento, y para nosotros poder entender la palabra del Señor. El pasaje, hermanos, nos alecciona sobre el diálogo, y a esto voy, que nosotros tenemos que estar al día con la palabra del Señor, con el Evangelio, porque solo es posible y auténtico si por ambas partes se da limpieza de intención y de búsqueda honesta de la verdad. Nosotros vamos a descubrir la verdad, que es Dios, cuando sepamos hablar con la palabra del Señor, con sus escrituras. Por eso, hermanos, no hay que perder el tiempo. Todos tenemos derecho a distraernos, todos tenemos derecho a hacer cosas que nos gustan, pero no debemos perder nuestro tiempo, que es tan valioso, en cosas vanas. Dediquémoselas a Dios, esas horas hermosas, y el leer la palabra nos va a tener, nos va a dar fluidez para poder conversar con nuestros hermanos, nos va a abrir caminos, vamos a estar mejor en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en nuestro grupo de oración. Vamos a sentirnos seguros, vamos a obtener esa seguridad que el Señor tenía. Claro que no nos vamos a igualar a Él, nadie se va a igualar a Jesús, jamás, pero vamos a acercarnos un poquito a cómo Él era y cómo es Él, porque lo que tenemos que hacer, hermanitos, es imitar al Señor y oír su palabra. Y debemos de siempre dirigirnos a Él, buscarlo con el interés bueno que viene de nuestro corazón, y nunca estar ajenos de la verdad, porque el Señor es el camino, la verdad y la vida, y con Él no se juega. Hermanos, que en este tiempo de Adviento, ya vamos para la 4ª semana, nos preparemos bien, estemos abiertos al diálogo con el Señor, estemos en oración, por favor, para acercarnos a Dios, estemos en paz con nosotros mismos. Ya les he dicho, Dios nos dice de que guardemos nuestra paz espiritual como un tesoro, y que todo lo que viene, lo del consumismo, lo de tener un lindo pesebre, un lindo Belén, un lindo nacimiento, es bonito, pero estar pensando en cosas banales, porque Dios, siendo el Rey del mundo, vino y estuvo como en una cueva, nació Él, y estuvo ahí acompañado de animalitos y principalmente de sus padres, de María, nuestra Madre Santísima, Purísima, y de su esposo San José, su castísimo esposo. Pero tratemos de imitar. Lo importante de la Navidad es el amor, es el compartir, es el estar cerca de Dios, esperarlo con todo nuestro amor, con todo nuestro diálogo en oración con Él, y con nuestro corazón latiendo al unísono con Él. Gracias, hermanitos, que Dios los bendiga y que siempre estemos por ese camino pedregoso, angosto, pero de la mano de Jesús. Amén. Hermanos amados, gracias por suscribirse. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada nuevo video. Den like,
compartan, comenten y que Dios los bendiga en todos sus caminos, con abundancia a cada uno de ustedes y a toda su familia maravillosa y generosa. Gracias. Amén.